Continuando con el diseño de la cercha utilizada para cubierta, en su cuarta fase tenemos que para la armadura de acero tenemos, según la elasticidad, es igual a 200 GPa y las cargas mostradas en la figura. esta figura. Determine las deformaciones de los elementos AB y AD. Si se sabe que sus áreas de sección transversal respectivas son de 2400 milímetros al cuadrado y 1800 milímetros al cuadrado. El nodo A en X, que es AD más AB por el coseno de 32 es igual a 0. En Y tenemos que AY es igual a 114 kilonewton más AB por el seno de 32 grados, que esto nos va a dar igual a 0. Luego, como nos muestra esta figura, que tenemos una fuerza interna de AD, una fuerza interna de AB en un ángulo de 32 grados. Entonces AB nos va a dar igual a menos 215.1 kilonewton, que por ser negativo nos va a dar comprensión. AD igual a 182.4 kilonewton, que por ser positivo nos va a dar a una tensión. Continuando con el ejercicio, decimos que delta de AB es igual a F de fuerza de AB por LAB, que corresponde a lámina, A sobre A de AB por la elasticidad de AB, que esto es igual a menos esto es menos 215.100 newton por 4.717 metros sobre 2.400 por 10 a la 6 metros al cuadrado por 200 por 10 a la 9 newton sobre metros al cuadrado, que es igual a menos 2.1138 por 10 a la menos 3 metros, igual a 2.1138 milímetros. Asimismo, decimos que delta de AD es igual a F de AD de fuerza por L de AD sobre A de AD por E de elasticidad de AD igual a 182.400 newton por 4 metros al cuadrado sobre 1800 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado por 200 por 10 a la 9 de newton sobre metros al cuadrado, igual a 2.02667 por 10 a la 3 a la menos 3 a la 3 metros, igual a 2.02667 milímetros, tal cual como lo muestra el cuadro de la constitución de los nodos con sus valores en cada uno de los nodos y en las fuerzas internas, la separación entre los mismos, que tienen un ángulo de 30 grados.
En este cuadro nos muestra los resultados obtenidos de las fuerzas internas, ¿ya? Y la distancia que hay entre los mismos de estos valores. Asimismo, tenemos los nodos gemelos y las fuerzas en kilonewton. Las fuerzas en kilonewton, una vez realizadas estas operaciones, nos muestra cuál es esa comprensión y cuál es la tensión. Asimismo, el área a cubrir corresponde a un terreno rectangular de 9 metros de frente por 18 metros de fondo. Las cerchas tendrán una separación de 3 metros entre sí. Las cerchas tendrán una pendiente de 30 grados. Y se construirán con perfil de acero estructural A-36, que es correspondiente al ángulo de piernas iguales, L64 por 64 por 9.5. Asimismo, nos dice calcular los esfuerzos normales para cada una de las barras de estructura asignada y clasificarlos como de tracción, representado por la T entre paréntesis, o de comprensión, representado por las entre paréntesis. Presentar los valores de esfuerzo en una tabla resumen. 2. Calcular los factores de seguridad para cada una de las barras de la armadura seleccionada. Los elementos en tracción se verifican bajo esfuerzo. Los elementos en compresión se verifican bajo carga crítica, entre paréntesis, como columnas de Euler. Si para alguna barra el factor de seguridad es menor que 3.0, se debe redimensionar el elemento. Dice, presentar los valores de los factores de seguridad en la tabla resumen. Las características de las láminas. Aquí tenemos las propiedades. Un cuadro que nos muestra las propiedades de las láminas. En unos ejes de Y, eje transversal del X, de X, un eje longitudinal de Y y un eje transversal de Z con su respectivo ángulo. Según esta característica de la lámina, dice que tiene un tamaño de 1.64 por un espesor de 64 milímetros y que corresponde a 9.5 milímetros, con un peso por metro de 8.7 y un área en milímetros cuadrados de 1.120. Asimismo, en el eje de X, tenemos de 0.405 en milímetros elevado a la 4, 9.14 milímetros elevado a la 3, una R19, y en el eje de X o Y en milímetros 19.3, y en el eje de la Z tenemos de 12.2. Esa es la característica de las láminas de acero para la cubierta de la cercha. Tenemos el eje de X, el eje Y, que hace referencia al momento de inercia del área menor, que es la lámina X. Este es el valor de la lámina X, y que es igual, según la operación, que se determina de la siguiente forma: Lx igual a 0.405 más 0.405 por este valor elevado a la 4, que nos va a dar el siguiente resultado, que es este resultado que nos muestra aquí, que nos muestra de esta forma, y que el área de sección lo representamos con la letra A igual a 1120 más 1120
por milímetros al cuadrado, que es igual a 0.00224 milímetros al cuadrado. Asimismo, los cuadros de los valores dice de la siguiente forma: separamos los elementos de atención y comprensión para manejar los factores de seguridad FS. Los factores de seguridad es esta columna, de acuerdo a los resultados. Los resultados y ecuaciones son: tenemos la fórmula donde esfuerzos admisibles, esfuerzo admisible sobre la fuerza, que es kilonewton, la fuerza kilonewton sobre el área de perfil. Entonces decimos que la fuerza dividido sobre el área de perfil nos va a dar este resultado como la fuerza admisible. Fuerza kilonewton sobre el área de perfil, y nos da este resultado como fuerza admisible, y así sucesivamente, este con este, 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 ¿ya? Y nos va a dar el resultado de aquí, la columna admisible, ¿ya? De acuerdo a los valores que ya tenemos aquí, ya que ya previas operaciones que se habían hecho, como son valores en positivo, nos correspondió, obvio, toca asignarle, que hace referencia a la tensión de la estructura, y como da en cero, pues ya es un elemento de amarre. Asimismo, el factor de seguridad representado con esta fórmula, factor de seguridad, que es el sigma de Y, sobre el esfuerzo admisible, ¿ya? sobre el esfuerzo admisible, ¿ya? Sobre el esfuerzo admisible, y así sucesivamente, ¿ya? Y nos da lo que es el factor de seguridad. Continuando con el cuadro de factores de seguridad para barras en comprensión con criterio de carga crítica en columnas de Euler, tenemos donde carga crítica es igual a pi al cuadrado por la elasticidad por la longitud del elemento, que es la lámina, sobre la lámina al cuadrado. Entonces la carga crítica, que es este valor, ¿ya? Entonces para la ecuación, entonces colocamos pi al cuadrado, está representado por el módulo de elasticidad, la longitud del elemento, sobre la longitud al cuadrado, dividido pues sobre la longitud al cuadrado, el cual nos va a este resultado que se muestra aquí en la carga crítica de kilonewton. Asimismo, el factor de seguridad, que es igual a la carga crítica de la fuerza admisible, ¿ya? En kilonewton. Entonces carga crítica sobre la fuerza admisible, que es esta la fuerza admisible, y vamos a tener el factor de seguridad, que es lo que nos están pidiendo para la cubierta. Y así, de esta forma terminamos lo que es la fase 4 del diseño de la cercha, utilizada para la cubierta de la misma.